Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Estamos en Hechos capítulo 3, donde un hombre cojo tuvo un testimonio inmediato del poder de Jesús de Nazaret, que la gente que le rodeaba pudo observar. La gloria del Evangelio había llegado al centro de la ciudad de Jerusalén, y sus ciudadanos se la vieron delante de sus ojos. Habían observado al hombre de más de 40 años en su impotencia, y algunos lo habían visto desde su niñez probablemente, desde el primer día que se había puesto a mendigar en la puerta del templo. Ahora, eran testigos de un gozo inefable que su Mesías rechazado podía traer a un ser humano sin esperanza. La manifestación del verdadero evangelio en aquel día, hoy y para siempre, produce un asombro como ninguna otra cosa en este mundo. Pienso que es legítimo decir que estando el cojo asido de Pedro y de Juan, estaba asido mejor del Cristo en ellos. En la misma manera que las mujeres se asieron a los pies de Jesús después de la resurrección. Lo voy a leer. He aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. El hombre oyó a Pedro decir: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y creyó. No fue así con el pueblo que estaba observando el milagro. La gente miraba a dos simples seres humanos y se maravillaban porque no reconocían la vida asombrosa y divina del Cristo resucitado en ellos. La gente necesitaba saber la instrucción verdadera de lo que Jesús habló a su Padre en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos,
como también a mí me has amado. No fue la capacidad ni la santidad de los vasos empleados de Dios en sus propósitos, sino, como Pedro les dijo, solo Jesucristo es digno de la gloria por esta sanidad. Muy buenas tardes, amigo oyente. Refiero muchas veces al versículo que he citado, el Evangelio de Juan 17 y 23. Todo el capítulo 17 es la oración de Jesús al Padre. Y siendo privilegiado, ya que lo ha dejado escrito para que todo el mundo lo pueda leer, es un privilegio. Jesús así descubre su corazón, dejándose ver los deseos más íntimos de su corazón. Por eso debemos prestar mucha atención a lo que dice, porque nos permite saber cómo podemos más agradarle. Podemos saber bien lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros con la intención de cumplir su voluntad, lo que ha orado en esa oración al Padre. Queremos cooperar con esta obra del Espíritu, si es nuestro deseo complacerle. Ahora oímos mucho de ser testimonios para Cristo. Y normalmente significa que debemos estar evangelizando, por la manera que sea. En ninguna manera critico este punto, porque es la verdad que debemos estar evangelizando, hablando de Cristo continuamente. Mas otros cristianos han visto en el asunto de ser buenos testigos de Jesús y hablan de algo más que hablar ellos. Hablan de algo más que hablar, sino estar poniendo en práctica nuestro testimonio por la manera en que vivimos. Hablan de estar comprobando nuestro testimonio con obras, ayudando a personas en sus necesidades y de una manera práctica. Tampoco critico este punto de vista, porque es totalmente bíblico hablar de Cristo y respaldar nuestras palabras con hechos. Entonces, oímos de ser como Cristo en nuestro carácter, y esto también es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos está Dios haciéndonos, cambiándonos en su imagen, la imagen de Cristo. Pero yo creo que Juan 17, 23 nos habla de la forma más efectiva de ser testigos. Observa cuidadosamente cada palabra del versículo 17, 23 del Evangelio de Juan. Cristo mismo está en el cristiano. Cristo mismo está en el cristiano, si es que él sea salvo. Primero, vamos a ver lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 11 y 12. Muy importantes versículos. Dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Nunca aparte. Está en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo tiene la vida. El quien es salvo tiene vida eterna porque Cristo vive en él. Ahora volvemos al Evangelio porque Jesús lo dice también. Yo en ellos. Entonces dice que el Padre está en Cristo.
se hacen uno con nosotros. Y este es el secreto de la unidad. Unidad con Dios y con todos los que están unidos a Cristo. La siguiente frase es el secreto de ser testigos, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, el mundo observa que somos uno con Dios. Ellos ven la divinidad habitando en seres humanos como tú y yo. Y esto les da asombro. Y es la vida de Cristo manifestando en nosotros con todo lo que es Él, lo que llama la atención del incrédulo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo dijo en Gálatas 2:20. El Cristo mismo testificando en los cristianos es lo que hace al mundo creer. Bueno, espero que he aclarado este asunto que lo veo tan importante. Cristo en nosotros, la divinidad en nosotros, Él mismo manifestándose por medio de nosotros. Y el mundo lo observa. Y si van a creer, creerán de esta manera. En capítulo 3 de los Hechos, donde estamos ahora estudiando, vamos a versículo 13 hasta 26. Ya sabéis, si me habéis escuchado, de que al leer las Escrituras os pido una atención especial, una atención reverente, porque aunque sea mi voz, las palabras que yo leo no son ni míos ni de ningún hombre, sino son las palabras de Dios. Así que vamos a escucharlos, también creyendo cada palabra que vamos leyendo ahora, empezando con versículo 13. Repito, que es capítulo 3 de los Hechos. Está hablando Pedro, su segundo sermón. Lo hemos leído, lo hemos estudiado en capítulo 2. Ahora habla a la población de Jerusalén. Antes eran los extranjeros judíos que habían llegado a Jerusalén por la fiesta, pero eran de partes afuera de Israel. Ahora, hablando a los de Jerusalén, dice Pedro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas,
que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Dios dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bueno, hemos citado el sermón, otra parte de el sermón de Pedro, el apóstol. Y empieza diciendo que fue el Dios de la historia de Israel, sea el Dios de los patriarcas, quien se movió otra vez entre su pueblo ese mismo día. No pudieron escapar de la verdad de que Jesús de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, era el Mesías. Pedro les culpó a ellos más que a Pilato, el gobernador romano, a quien ellos aborrecían. Pero el judío personalmente tiene que ver su culpabilidad antes de poder ser salvo. Los versículos 14 y 15 continúa impresionándoles por la magnitud de su pecado. El predicador que no intenta provocar arrepentimiento no predica bien el evangelio. Mas vosotros, dijo Pedro, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Te acuerdas la historia? Y matasteis el autor de la vida. Una acusación directa a los que le estaban escuchando. Una cosa necesaria, que el predicador o la persona, aunque no sea predicador, pero aunque no es un predicador, vamos a decir, profesional, cada persona que anuncia el evangelio, aunque sea uno a uno con alguna persona, tiene que hacer lo que Pedro hizo aquí. Hay una acusación contra ellos, que son pecadores y que también, escucha esto, tiene que decirles que han tomado parte en la crucifixión de Jesús por haber pecado.
¿Por qué? Porque Jesús murió por los pecados de la humanidad, incluso mis pecados, tus pecados. Así que de esta forma somos culpables y el pecador que escucha el mensaje debe escucharlo también, que él es culpable del pecado más grande que se ha cometido en toda la historia humana, la muerte del Dios encarnado, Jesucristo. Somos todos culpables y hay que hacer el público saberlo, acusándole. ¿Pero para qué? Para llevarles al arrepentimiento, viendo la grandeza de su pecado. El judío, digo, personalmente, cada uno tiene que ver su culpabilidad antes de poder ser salvo, como tú y yo también, como al pecador a quien hablamos de Cristo. Tiene que ver su culpabilidad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis el autor de la vida. ¿Puedes ver y entender la pesada acusación de Pedro hacia ellos? Es un esfuerzo intencional de llevar a los pecadores a poder sentir su desesperada situación en la cual existen. Todos deben saberlo. El pecador hoy en día no necesita nada menos cuando escucha el Evangelio. El Espíritu de Dios ha venido a la tierra, según Jesús, y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan, capítulo 16, 8. Véalo en tu propia Biblia. Mucho del evangelismo de este siglo no es bíblico. No es como Pedro predicó. Otra vez, Pedro reclama que él y los otros discípulos han visto la resurrección de Cristo. Jesús es el sanador y este es su nombre. Escucha esta palabra en Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y sigue siendo sanador en el siglo XXI. Por medio de la fe en Él, fue hecha esta sanidad innegable. El pueblo conocía lo que el paralítico era y vio lo que le pasó. Fue una sanidad pura y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Como fue manifestado en el libro de los Hechos. Es el mismo Cristo de Nazaret hoy en día. Aunque reconocemos nuestra imperfección y debilidad, nuestro deseo debe ser ver el poder de Dios actuando como en el libro de los Hechos. Yo, por mi parte, lo deseo de corazón. La fe que Pedro predica es la fe que es por Él. Nota esta palabra en versículo 16. La fe que es por Él, por Jesús. No es una fe natural, inherente en seres humanos. La fe que salva y sana
no es la fe natural que tú y yo tengamos. No es una fe natural, es inherente en seres humanos, sino es una fe que, Romanos 10:17 lo dice, que viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Viene a uno, no existe en él, inherentemente, como he dicho. En el versículo 17, Pedro ve que ahora es necesario aliviar un poco la carga de culpabilidad sobre el pueblo, para que Satanás no tome ventaja. Que, como dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 6 hasta 11, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Y termina diciendo para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Por eso, ahora que Pedro sí acusa fuertemente al pueblo, ahora para que Satanás no tome ventaja y la gente queda desesperada, Pedro les dice, les alivia diciendo, yo sé que lo hiciste por ignorancia. Es tiempo de consolar. Y Pedro habla de una acción ignorante, que aunque no le disculpa, cuando menos alivia el castigo. Jesús enseñó que el pecado del ignorante es menor que el que es intencional. Vea lo que dijo en Lucas 12:48. El que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Lo voy a repetir. El que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Jesús lo dijo. Lucas 12:48. Entonces, ahora Pedro les está diciendo, fue por ignorancia, aunque fue violento y son culpables, pero no sabían lo que hacen. Jesús mismo lo dijo desde la cruz. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. En su primer mensaje, Pedro les demostró que la voluntad de Dios se llevó a cabo por medio del aborrecible hecho de la multitud. Dios le había informado por medio de los profetas, por todo el Antiguo Testamento, de su plan. Otra vez me hace acordar de José, aliviando a sus hermanos, de la culpabilidad por haberle secuestrado y vendido como esclavo. Les demostró que la salvación que Dios obró, les demostró la salvación que Dios obró a través de su horroroso crimen. Y lo está pasando lo mismo. Dios, tomando ventaja del horrible hecho de haber crucificado a Cristo, hizo su voluntad en su muerte, y es el secreto de nuestra salvación. El remedio para su culpabilidad es el mismo que el que vimos en el segundo capítulo, el arrepentimiento, seguido de la conversión. Dios se involucra en el arrepentimiento igual que en la conversión y el perdón de pecados. Solamente Él puede hacer volver al pecador de sus caminos egoístas
al Señor. El hombre naturalmente huye de Dios y no puede hacer menos si Él no interviene. La transformación de corazón, que es la conversión, es un milagro. Por medio de la cruz ha sido provisto el perdón de pecados, pero la responsabilidad del hombre es someterse a la obra del Espíritu Santo en su interior. Pedro lo explica claramente. Arrepentíos vosotros y convertíos, respondiendo a la obra del Espíritu Santo en su interior. Quisiera dirigiros a las palabras de ánimo para el pueblo de Dios. En la última frase del versículo 19, velo, si tienes tu Biblia abierta, para los que no están satisfechos, tú y yo, espero que tú también sientes como yo, que no estemos satisfechos con el statu quo en la iglesia, sino que anhelan un avivamiento, que anhelemos un avivamiento. Habla de la expresión tiempos de refrigerio. Él escribe sobre lo mismo en su primera carta, utilizando diferentes palabras. Escuche esto. Primero de Pedro 2, versículo 12. Pedro mismo escribiendo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en, escucha, el día de la visitación. Quisiera decir que esta expresión, el día de la visitación, es igual como habló aquí en el libro de los Hechos de tiempos de refrigerio, que son días en que Dios visita de forma especial a su iglesia. Esperamos un aguacero celestial enfatizado en un himno de D.W. Whitley, que escribió en 1883. Y así son las palabras. Dios nos ha dado promesa. Lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. El estribillo dice lluvias de gracia. Lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Luego la segunda estrofa. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Sigue el estribillo. Y el tercer estrofa dice, muestra Dios al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Y el último estrofa dice, Dios nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Esperar tiempos de refrigerio o un día de visitación está totalmente de acuerdo con la esperanza de la venida de Cristo. Santiago une los dos en el último capítulo de su epístola. Dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Ves?
la venida del Señor. Ahora añade algún pensamiento aquí diciendo, mirad, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago está relacionando esta cosa de la lluvia con la venida del Señor, sea antes que venga el Señor, antes de la cosecha, su cosecha de almas, encontrarle con Él en la nube, que antes debe haber lluvia preparando la cosecha. Lluvia temprana que se cumplió en el libro de los Hechos, específicamente en el Pentecostés. Pero vendrá una lluvia tardía también, antes de la cosecha. Así fue en el clima de Israel y es hasta la fecha. Según el clima en Israel, tenía que caer una lluvia tardía. Esto esperaban porque la tierra era seca, ¿verdad? Y no hubo mucha lluvia después de sembrar. Sembraron cuando pasó lluvias, pero entonces un tiempo algo seco, hasta llegar ya el fruto, el tiempo de cosechar, pero inmediatamente antes cayeron lluvias tardías que hinchaba, que preparaba para que estuviera mejor cosecha. Bien, el granjero espera una cosecha abundante, pero primeramente tiene que llegar una lluvia tardía para preparar la cosecha según el clima y la agricultura del Medio Oriente. Quizás donde tú vives no es así, pero así fue en Israel. Y la Biblia habla de el clima y la agricultura de Israel. Y quizás no se adapta a nuestro clima o a nuestra agricultura. Jesús está a la diestra del Padre en el cielo, intercediendo por nosotros. Y estoy muy agradecido por su intercesión en este mismo momento. Él volverá a la tierra por segunda vez para reinar. Reinará en justicia, y su reino también traerán la paz y el gozo verdaderos a la tierra, como no ha existido desde el tiempo de Adán y Eva en el jardín de Edén. Los profetas nos dieron toda la historia, desde su encarnación hasta su reino milenario. Pedro cita a Moisés, el gran héroe de los judíos, que era íntimo amigo de Cristo. ¿Lo sabías? Le conoció por una revelación celestial, como un profeta supremo, que no debe ser ignorado como lo habían sido generalmente los profetas. Todos sabemos, presumo, que las Escrituras dicen que Dios habló con Moisés como a un hombre habla a su amigo. Puedes escribir este versículo que es muy importante y leer el contexto con este texto. Éxodo 33, 11. Preciosa escritura.
Antes de que el tabernáculo oficial fuera construido, Moisés levantó una tienda lejos, fuera del campamento. Lea en este capítulo 33, donde él tenía comunión con Dios. Cualquier persona en la congregación también podía ir a tener un encuentro con el Señor. Todos fueron invitados y tuvieron oportunidad de ir a la tienda fuera del campamento para buscar al Señor. Todos tenemos oportunidad hoy en día de tener nuestro encuentro con el Señor. El escritor de Hebreos resalta el conocimiento personal que Moisés tuvo de Jesucristo. El Espíritu de Cristo estaba en todos los profetas, incluso en Moisés. Hebreos 11:26 dice de esta forma: teniendo Moisés por mayores riquezas el vituperio. Interesante. Mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Por los egipcios, Moisés pudo tener tesoros, pero lo tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón que viene por medio de Jesús de Nazaret. Un galardón que el mundo no puede dar, un galardón que es más preciosa y es eterno. Profetizó que las consecuencias por no escuchar a sería destrucción total. Es decir, la destrucción más terrible que pueda haber, sea la condenación eterna. Así nos está hablando Pedro en su mensaje en el capítulo 3, donde estamos estudiando. Hemos llegado ya a versículo 23. Voy a leerlo. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, y aquí puedes insertar, porque sabemos quién es, cómo se llama este profeta ahora, es Jesucristo, que es profeta, Salvador, sacerdote y rey. Bien, ahora en el versículo 24, voy a leerlo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Pedro está hablando de estos días que empezaba en Jerusalén con el bautismo en el Espíritu Santo y el gran avivamiento que siguió adelante, en que pecadores fueron agregados a la iglesia cada día. Pedro de nuevo hace comentarios semejantes que más tarde escribirá en su epístola. Y dice en su epístola, capítulo 10, primero de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, incluso Moisés. Y ahora vamos al capítulo 12, donde sigue hablando, escribiendo Pedro, y dice: a estos se les reveló, o sea, a los profetas,
les reveló que no estaban profetizando para sí mismos, sino para nosotros. Administraban ellos las cosas que ahora os son anunciadas por los apóstoles en Jerusalén en el primer siglo y hasta nosotros en el siglo XXI, no importa dónde estemos, son las mismas cosas. Si somos bíblicos, son las mismas cosas que ahora nos son anunciadas. Las cosas de las voces de los profetas continuaron hablando más allá del primer siglo, alcanzando el presente siglo XXI. Versículo 24 lo voy a leer otra vez. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estas cosas. Como en el capítulo 2, Pedro no se detiene con la acusación, o no continúa acusando, aunque los oyentes merecían toda su culpabilidad y eran culpables, sino que ahora felizmente abre la puerta a su salvación. El pacto de Dios se aplica a su generación y en su pacto con Abraham nos incluyó a nosotros. Porque en versículo 25, vamos a leerlo, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas no solamente Israel, sino que todas las familias de la tierra, toda la gente de habla español incluso, nos es padre espiritual Abraham. Pablo declaró que la misma promesa, que Abraham es el padre de todos nosotros, tanto judíos como gentiles. Jesús se humilló al nivel de un siervo y por su humillación nos bendice. ¿Cómo nos bendice? Sigue diciendo, en que cada uno se convierta de su maldad. La conversión es una bendición de parte de la obra de Jesús. Nos bendice con el arrepentimiento y la conversión, un cambio de carácter, un cambio de naturaleza, de la vieja naturaleza de pecado concebido en Adán hasta la conversión nuestro, que hemos nacido en este pecado y el corazón nuestro es convertido en un corazón diferente, uno que es totalmente de acuerdo con el corazón de Dios. Pedro seguramente recordaba cuando Jesús se quitó su manto y tomó una toalla para lavar los pies de los discípulos, ¿se acuerdan? Y su propia reacción rechazando este acto. Pero Jesús estaba ilustrando de forma simbólica lo que Pedro estaba enseñándoles en este momento en Jerusalén. La bendición principal del Señor en su servicio a nosotros fue lavarnos de nuestras iniquidades. Lo estaba ilustrando por lavar los pies de los discípulos. El apóstol Pedro establece esta doctrina al credo santo de Dios
en Filipenses 2, 5 hasta 11, especialmente en el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Puedes leer todo el pasaje, es precioso, uno de los pasajes más preciosos que hay en las enseñanzas de Pablo en todo el Nuevo Testamento. Pablo enseñó que él se humilló aún más, yendo a la cruz, lavándonos de nuestras iniquidades, transformando nuestro carácter y alejándonos de nuestros pecados. Leeremos versículo 26. Para vosotros en primer lugar Dios, habiendo resucitado a su siervo, está hablando de Jesucristo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Ve que por su obra en la cruz nos sirvió, nos bendijo para apartarnos a cada uno de nuestras iniquidades. Pues con este pensamiento de la salvación que Pedro dijo en aquel día tan lejos de nosotros en tiempo, pero la palabra es eterna y sigue hablándonos en el día de hoy, que por la sangre de Cristo Dios nos lava nuestros pecados y nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Y amigo que me escuchas, si tú no eres creyente, puedes aprovechar de esta obra única que solo fue necesario hacer una sola vez, porque era un sacrificio infinito y eterno. Y hasta el siglo hoy, tú, donde tú estés, puedes aprovechar abriendo tu corazón para que esta salvación que entra por medio de la persona de Cristo Jesús, que entrará en tu vida dándote la misma vida que Él tiene, que es la vida eterna. Aprovéchalo. Hermano cristiano, este es nuestro, ya. Si has creído, es tuyo. Si has confiado en Cristo como la única fuente de la salvación por medio de su cruz, tú eres ya salvo. Tú ya has sido lavado. Ya solamente te espera el cielo en el futuro. Que Dios te bendiga ricamente mientras que tú sigas andando en la fe cristiana. Y espero que siga conmigo en este estudio sobre el libro de los Hechos. El estudio de los Hechos para ver cómo los apóstoles y otros vivieron la vida cristiana en su día, como un ejemplo, para que nosotros la vivimos hoy igual en el siglo XXI. Bueno, con eso terminamos y nos despedimos. Hasta la siguiente vez.